Bien, estamos de regreso en Revista 110. Vamos a ver, vamos a seguir viendo la portada de los diarios. Mira, Carlos. Sí, Hoy tenemos algo pendiente, ¿verdad? se conmemora el hecho escrito, naturalmente en las Sagradas Escrituras, del traidor más grande de la humanidad. Oh, El hombre que traicionó a Dios. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba en la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto quería, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dices? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿y quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé un trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo entregó a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo y hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron, como Judas tenía a su cargo la bolsa, es decir, era el tesorero, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente y era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hay algo que me llama la atención y es que era demasiado evidente que ese señor ya tenía el trato para venderlo. A quien yo bese, pues ese es que ustedes tienen que llevarse. Pero en la cena Jesús dijo: aquí entre ustedes está el que me va a vender. Dice: ¿y quién? Dice: a quien yo le dé. Entonces mojó el pan y le dijo: toma y vete, haz lo que tienes que hacer. Yo no estoy seguro, y quizás algún día cuando tú vayas al cielo, porque yo no sé dónde voy a ir, tú preguntas si esa entrega de ese pan era realmente una orden para que cumpliera la profecía o era el completivo de la traición. Así como decía, yo lo sé lo que tú vas a hacer, ve, hazlo. Porque ya le había cogido los cuartos. Es que también eso lo cuentan de otra forma. Dice de que seré yo, Señor. Sí, algunos también preguntan y algunos dicen, ¿cómo fue eso? Depende del evangelista que lo narra. Porque son 4. Así es. Bueno, ¿qué dicen los diarios después del gran traidor? Sí. Mire, en esa historia, en ese pasaje del Evangelio, es que se basa la broma esa del cura norteamericano que dijo que el que respondió, de que Judas respondió: oye, che, ¿vos crees que voy a hacerte eso? Entonces, no, ese era el argentino. El argentino. Sí, pero realmente el cura que no está registrado como el traidor más grande, ¿verdad? Sí, el más grande traidor. Lo que pasa es que hay muchos Judas ahora, ¿eh? A la clara, doctor. Hay muchos Judas. Bien, adelante. Vamos por la portada de los diarios. Completando a Diario Libre, tenemos que dice Frank Rainieri que tenemos capacidad para recuperarnos. También dice que los partidos piensan en julio para las elecciones. Senadores amplían estado de emergencia 25 días más. Mire la sesión cómo fue, guardando la debida distancia en el Salón de la Asamblea Nacional. Una pregunta. ¿Sí, doctor? Esos 25 días, ¿qué día cae el final de eso? Yo creo que eso cae en mayo. Sí, eso cae en mayo. Hay que ver
según lo que vi fue en mayo, si cae antes de las elecciones, antes de la fecha establecida para las elecciones. Sí, eso es. Uh-huh. Y dice que los partidos piensan en julio para las elecciones. Varios partidos comienzan a barajar el 12 de julio como nueva fecha para comicios presidenciales y congresuales. Lo que sí insistimos en algunas ocasiones es que desde ya oficialmente debería declararse suspendida y suprimida la actividad de campaña. El listín diario, doctor, tenemos. Pero ¿y por qué no hacen algo? No dicen, no hay elecciones el 16 de mayo. Ahora, dependiendo, porque y si se presenta otra prórroga, Carlos, de otros 14 días, por ejemplo, y esa fecha va y pisa el 17 de mayo, o se acerca demasiado a agosto, uno no sabe, puede ser. Mira, ayer hicieron los cálculos de cada país, qué tiempo iba a estar en cuarentena. ¿Tú sabes cuánto tiempo le dieron a México y a República Dominicana más para la cuarentena? ¿Cuánto? 3 meses. 3 meses. Es decir, que a nosotros nos da abril, mayo, junio y julio. Finales de julio le dio a República Dominicana para la cuarentena, no para la desaparición de la enfermedad. Porque eso es lo que tú no puedes hacer planes sin saber. Yo, por ejemplo, veo a Frank Rainieri que hace una propuesta, me parece bien. Él dice, nos vamos a recuperar y podemos ir tomando medidas para la recuperación, pero primero hay que marcar la fecha de terminación de la crisis, porque tú no puedes construir un edificio sin tener la zapata hecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esperar que termine la crisis. Eso es. Sí, pero también la Junta debería pronunciarse de una manera más categórica, podríamos decir, o prestarse para aclarar dudas. Que los partidos, aún manteniendo la distancia debida con respecto a esto, sin convocar a reuniones, sin hacer nada, de cierta manera hagan dar sus posiciones, porque son decisiones que no se pueden dejar para muy tarde ni se pueden postergar demasiado. Pero mira, hay una institución que se llama el Tribunal Superior Electoral, que es como la suprema de la justicia electoral. Ahí es que van los elementos, las cosas que la Junta no resuelve o que resuelve a disgusto de algún partido, entonces lo llevan al Tribunal Superior Electoral. ¿Y por qué no llevan entonces para que el Tribunal Superior Electoral fije la terminación de la crisis? Porque sin la terminación de la crisis, tú no puedes. Yo no voy a aceptar que a mí me pongan una fecha electoral sin que tenga previamente una campaña, porque sea yo de gobierno o de oposición, voy a ir en desventaja. Entonces, primero tiene que haber campaña. Por tanto, no puede ser que fijen una fecha pegada de la toma de posesión. No puede ser, porque hay algo que ellos no negocian, que es que la toma de posesión sea siempre 16 de agosto. Nadie le da un día más al gobierno. Pero, doctor, usted dice que no puede haber elección sin campaña previa. Pero seguro que sí. La circunstancia actual no se presta mucho para que se... Entonces tampoco se presta mucho para elecciones. Porque tú no puedes, yo no voy a votar con alguien que yo no he oído su programa. Por ejemplo, a mí el doctor Fernández no me ha dicho a mí qué él va a hacer en caso de que él ganara las elecciones. Pero virtualmente estamos prácticamente en campaña, doctor, porque aún en medio de todos los avisos y de la crisis del coronavirus, los candidatos están haciendo actos de presencia, están... porque tú crees que el mundo es digital, ¿verdad? No, no es digital. Tú te crees, como también... tú vives en un mundo digital, tú entiendes que todo el mundo por el celular está viendo a Abinader y a Gonzalo. No es lo normal, lo presencial es lo debido, pero es que
las circunstancias hacen que uno piense en la alternativa. Si fuera una decisión para un mes, yo estoy de acuerdo que se tome hoy mismo, pero eso va a traer como consecuencia la designación de las autoridades ante 4 años. 4 años en que será otro país, en que tienen que rehacer sus programas de gobierno, en que los presupuestos de no, hay que tomarlo en cuenta, en que todos los economistas del mundo han dicho que hay otro mundo. Esto no es fácil, esto no es fácil. Aquí puede ocurrir, ¿tú sabes qué? Que el actual gobierno quiera irse, quiera de verdad irse, y que la oposición le pida que se quede un tiempo más. Hasta eso puede pasar. Hasta es que eso. no se sabe lo que puede pasar. Entonces tú no puedes haber hecho 4 años de campaña basada en un país tranquilo, en crecimiento, y ahora vamos a hacer una campaña en un país quebrado. A lo mejor el candidato es otro, o el que indica el país es otro. Yo ahí no sé una cosa, ya no pueden, nadie puede ser ya candidato presidencial nuevo, ¿verdad? Son los que ya están inscritos. Cerró eso. La inscripción está cerrada. Ya eso cerró. Las alianzas. Pero no se estaba hablando, usted no habló en estos días de lo que estaba proponiendo el foro de partidos, de que se rehabilite o se amplíe el plazo de las alianzas, me parece que era, lo cual podría hacer que algunas personas desde ahora fueran haciendo sus amarres para evitar de cierta manera reducir la posibilidad de que haya una segunda vuelta. Carlos, mira, el principal problema que estamos viviendo es el siguiente. Se puede hacer muchísimo, pero eso, ¿tú viste cómo ayer se reunió el Senado? Sí. Bueno, si tú reúnes las dos cámaras, se llama Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional tiene facultad para modificar la Constitución. Mira, los partidos de oposición, todos, le tienen terror a una modificación constitucional, porque temen que incluyan ahí la habilitación de Danilo. Y por eso es que tú quieres que todos, tú ves que todos quieren que sea la Junta, con las facultades que le da la ley, la que haga los ajustes de fecha, que las fechas sí las puede modificar, pero el 16 de agosto no se puede modificar. El final de este gobierno tiene que ser constitucional que se haga. Sin embargo, pueden coger el 16 de mayo y llevarlo hasta el 15 de agosto y el 16 tomar posesión. Ese es el problema, que no quieren modificación constitucional. Y yo creo que no debe de ser tampoco. Ahora yo pregunto, ¿por qué no hacemos todo por consenso? Es decir, vamos a hacer una modificación constitucional. Vamos a reunirnos con Danilo Medina. Presidente, ¿qué podemos hacer para que usted nos garantice que se puede hacer una modificación constitucional sin que se incluya a usted como candidato presidencial? ¿Por qué no lo habla? Porque Danilo no lo va a engañar. Pero él no, es que no quieren reunirse, solamente es criticar. Mira eso que te voy a enseñar más adelante. Tú sabes la canallada a que llegó la oposición preparando un show, porque dolió mucho, ha dolido mucho el que un candidato presidencial que tiene una facilidad mandara un avión a buscar unos insumos a China. Óyeme, dijeron, eso no lo donó Gonzalo Castillo, eso lo donó, tú lo tienes ahí. Sí, vamos a mostrarlo. Eso señor. lo donó el gobierno de China, y él lo que lo hizo fue ir a buscar. Y para decir para decir eso, tuvo que ponerse un antifaz. Tuvo que ponerle un antifaz, porque ¿quién se cubre la cara? El que va a hacer un asalto, el que no quiere que lo conozcan, o el que dice, no, es que yo me lo pongo para que el gobierno me identifique. Entonces, tú eres un traidor que no quiere que el gobierno te identifique, porque si tú eres un político y tienes documentos suficientes... No, espérate un momentito.
déjame terminar de decirte, porque él lo que dice es que China donó a Gonzalo la entrega. El tema es realmente que este señor, que no es un sinvergüenza solamente, es un cobarde, es un farsante y además no lo hizo por motu propio. Eso es un programa de campaña sucia. Tenemos que desmontar el tema de las donaciones de Gonzalo. Entonces, ¿qué se hace? No, él las buscó, pero no la donó. Entonces, a ese fue que el embajador chino le tapó la boca y dice, no, ese señor está hablando mentira, porque él tuvo que taparse los ojos para decir esa mentira. Entonces, por ese camino, en medio de esta crisis, ¿tú ves qué hizo Luis? Luis hizo algo bien ayer, bonito, y que tú no le puedes criticar. 26 ambulancias. A los 26 ayuntamientos que ganaron, los nuevos ayuntamientos. Y te voy a decir, esa fue una donación cara. Cada ambulancia de esa puede costar, digo, si es equipada, no una guagua cerrada, porque aquí a veces piensan que ambulancia es una guagua cerrada. No, una ambulancia implica un equipo de $100,000 si tiene lo que tiene que tener. Y si dio 26, pues mira, dio muchos millones de dólares en donación. Que él lo buscó de su peculio o que alguien lo cooperó, eso no es un problema. Si lo cogió de los fondos de su campaña, eso no es un problema. Pero para denostar la donación de Gonzalo, se buscaron un salvaje con un antifaz, con un papel falso, diciendo una falsedad, que el embajador chino tuvo que desmentirlo y desmontarlo. Esas son de las cosas que no son necesarias, porque ¿qué necesidad había de eso? Sí, porque dolió, molestó que ese candidato parara su campaña, cogiera un avión de él y se fuera a China. Primero dijeron que el avión no fue a China, después se le buscaron los papeles, que él lo compró en otro sitio. Después se dijo que fue que China lo donó y que es lo que hizo que lo transportó. Todo es una serie, como dicen, una retahíla de mentiras que no van a prosperar porque el país se está dando cuenta de lo que está pasando. El país no está en campaña, por eso es que me da pena cuando empiezan a hablar de fecha. ¿Tú te crees que yo, que tengo un mes en mi casa trancado, haciendo un programa de televisión en unas condiciones muy precarias, tú por allá, ¿tú crees que me van a decir a mí que yo voy a ir al colegio Quiqueya a votar el mes que viene? Muy difícil. Entonces, que hablen lo que ellos quieran, que digan lo que ellos quieran, y que si va a salir cualquiera, que lo hagan. Ellos pidieron un gobierno de concentración nacional, de unidad nacional. Entonces, mira, yo creo que mejor que sigamos viendo los periódicos. Mira, nosotros dijimos en el primer programa de este tipo, de que las personas que tuvieran sugerencias me le hicieran. Ayer me llamó alguien y me dice que le pida un favor a David Collado, que no le deje el día 24, que es ahora que toma posesión Carolina y todos los alcaldes, que no le deje el problema de la Duarte pendiente. Porque como David, lo que no es candidato, pero sigue siendo político, a lo mejor no quiere tomar esa decisión y le deje ese muerto a Carolina. Si le hizo un favor, si la apoyó, si mucho del triunfo de Carolina se debió al apoyo de David, que haga el favor completo, que resuelva el problema de las pacas de la París con Duarte y que aproveche lo que hizo con el mercado, que también lo haga en la París con Duarte. Esa es una petición que hicieron. La otra petición, Michelle acaba de aclarar que para evitar contagio, que en los bancos de reserva
y en la solidaridad se están produciendo muchos tapones de personas buscando su ayuda. Eso no se puede evitar, pero sí se puede evitar haciendo que esa gente vayan, por ejemplo, los varones, las hembras, en un día uno, en otro día otro, porque lo que se busca es ayuda y las ayudas no se pueden calificar. No, también otra medida que se puede tomar es, basándonos en lo que se ha hecho en otros países, por ejemplo, disponer días de atención por terminal del número de cédula. En algunos sitios se restringe la circulación por pares o nones en las placas. También en algunos casos, también por el número de cédula se le asigna un día y así se reduce se puede reducir hasta a un 10% la cantidad de gente. Carlos, brevemente, y que la gente entienda que la situación está compleja. En San Francisco de Macorís, por ejemplo, una empresa que está suspendida, cerrada desde hace 3 semanas, le quiere pagar el salario a sus empleados. Se lo quiere pagar. ¿Oíste? Sí. No ha suspendido, le va a pagar a sus empleados, pero los bancos y los cajeros están cerrados desde hace 2 semanas en San Francisco de Macorís. Allá no hay banco hasta las 12. Allá no hay banco. Ajá. Sencillamente no existen. Los bancos no están abriendo. Una pregunta, ¿cómo se paga? Pero tampoco un personal puede salir a Tenares, a Salcedo o a La Vega a cobrar al banco. Porque y la empresa puede salir a hacer un retiro para tener el dinero en efectivo. Tiene que hacerlo en otra ciudad, pero los cheques están en San Francisco de Macorís. Tú no puedes entrar ni salir porque está cerrada la ciudad. Oigan bien, claro que se van a buscar soluciones. Ahora, te pregunto, ¿es fácil? No, de ninguna manera. Bien. Una situación complicada. Sí, bueno, pero... Hay algo que quería seguir diciendo. Me preguntan que nosotros que hemos dicho mucho, que esperemos por lo menos la fecha de terminación de la crisis, nos piden o nos preguntan, ¿cuándo vendrá la otra disposición? Y digo, ¿y cuál es la otra disposición? Dice, hasta ahora, fíjate que los bancos se apresuraron, desmontaron moras, bajaron intereses, quitaron penalidades, pero hay una etapa que faltan en las crisis, que es la etapa más importante y que mucha gente está esperando. Te voy a contar, Carlos. ¿Tú sabes lo que es una condonación de una deuda? Tal cual lo dices ya. Eso es borrón y cuenta nueva. Pero no es ponerle un condón a una deuda, es una condonación de la deuda, ya, ¿verdad? Olvidaste. Eso significa un perdón, un borrón de esa deuda. Ya no me debes. Muchas veces los empresarios que son cumplidores de la ley no les gusta lo borrón y cuenta nueva. Eso de que una amnistía fiscal, nadie debe nada y comenzamos a pagar. ¿No? Entonces el otro dice, ay, qué pendejo. Y yo que he pagado toda mi vida, a mí, entonces, no me condonaron. Pero hay otra. Todo el que le debe a la Corporación de Aguas y Alcantarillado tiene una condonación si va a partir de ahora a pagar el primer mes. La condonación de deudas de servicios públicos. Ahora, cuando me dicen, ¿cuándo vienen las condonaciones? Las condonaciones son una serie de medidas que después que pasa el ciclón, tú sales a ver no solamente el daño físico que ha ocurrido, sino también el daño económico. Entonces, comienzan por persona. ¿Qué te pasa? Dice, bueno, yo le debo al Banco de Reservas de una pyme y yo produje
o al Banco Agrícola, pero tuve que pagarle a los empleados o tuve que pagar la energía. Entonces empiezan las condonaciones totales o parciales. Pero para que tú tengas una idea más clara, la más importante que yo estoy esperando es que los países ricos digan, la República Dominicana me debe 30,000 millones de dólares. Perdón, 40,000 millones de dólares. De ese dinero, algunos se le deben a instituciones privadas que prestaron para los bonos, otros son instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, los países amigos, se le debe a España, se le debe a Francia, se le debe a Italia. Entonces, esos países, así como Rusia perdonó a Cuba, le condonó su deuda a Cuba, así nosotros, y creo que a Venezuela, Rusia y China tendrán que condonarle la deuda o ponerse de acuerdo con Trump para ver si llegan a un acuerdo en que saquen al presidente Maduro sin ninguna penalidad ni persecución. Porque tú no puedes, además de todo este problema, meter a Venezuela en una guerra que posiblemente ocurra. Entonces viene la pregunta, ¿cuándo vienen las condonaciones a países o a empresas? Ahí se necesita una labor diplomática efectiva, doctor. Recuerde que Haití fue beneficiario de una de esas condonación masiva de una parte de sus deudas. Venezuela. Luego del terremoto. Pero eso es una cosa que uno no puede esperar que se lo den. Tiene que gestionarlo. Tiene que movilizarlo en foros internacionales que se produzca esa condonación. Y también hay que tomar en cuenta de que eso abarcaría solamente la parte de la deuda que tiene que ver a financiamientos que ya tienen cierto tiempo en ejecución y que se haya pagado ya una parte del capital y de intereses. No, Carlos, y de la deuda externa a los organismos, la de organismos multilaterales. Sí, claro, porque no se puede rebajar. Los tenedores de bonos que son privados. Los tenedores de bonos es privado y además el país también tiene que mantener una posición de credibilidad y de solidez económica. Bien. Recuerde que hace menos de 3 meses se hizo una colocación, la primera colocación de bonos de República Dominicana a 40 años. O sea, que eso es una cosa, un logro que se debe pretender mantener. Carlos, nosotros tenemos dentro de un rato 2 invitados o 3 muy buenos y yo tengo que darle una respuesta que representa una respuesta de justificación de una actitud de casi 10 años de los 30 que tenemos aquí en en televisión. Una pregunta que nos hacen y es, ¿qué es lo que a usted le pasa y cuál es el origen del problema que tiene Julio Jacín con Participación Ciudadana? ¿Por qué usted es tan sistemático con Participación? Entonces yo ese tema lo voy a tratar hoy, pero quisiera que terminemos de revisar la prensa para llevarnos de lo que la prensa trae, porque como ayer te expliqué lo del sueño, pero no he despertado porque estamos en la casa todavía. Sí, y ahora resulta que nos han condenado a prisión domiciliaria durante otros 25 días. Imagínate tú. Doctor, ¿a usted le ha pasado que usted se sueña que cogió para el trabajo y después que llegó dice, ay, me lo estaba soñando? Y o sea, que tiene que repetir en la vida real todo el proceso. Eso le pasa a uno a veces, sobre todo si trabaja de madrugada. ¿Y tú has visto el libro de los sueños? ¿Nunca tú lo has visto? El libro de los sueños. Oh, sí. Tú sabes que yo tengo ahí abajo en Carivisión. La interpretación de los sueños. Una selección
de creencias populares y de fetichismo y de santería y aguas y cosas que usan para numerología. Pero no he podido conseguir el libro de los sueños. El libro de los sueños es cuando tú dices, soñé que me saqué el premio. Entonces viene el librito y te dice, ¿eso es bueno o eso es malo? Soñé que se me cayó un diente. Tú dices, ay, eso es malo, eso es Foucault. Soñé con materias fecales. Ay, eso es malo. Soñé que hice un viaje a qué sé yo qué sitio. Ay, eso es bueno. Entonces el sueño, el libro te dice la interpretación, porque también hay damas, madames, que se ocupan de interpretar sueños. Cuando tiene un sueño raro, tú vas y le pagas a una bruja de esa y te dice lo que significa. De muy popular venta fue el libro La Sibila, que es de una imprenta venezolana que tenía todas esas cosas también, que decía, el que se soñaba con tal cosa, eso daba tanto, pero no coincidían muchas veces con los terminales, porque era unas cifras, unos números que no eran exactamente coincidentes con lo de la Lotería Dominicana. Señores, vamos a ver los periódicos. Los periódicos. Tenemos aquí la portada del Listín Diario, que en el día de hoy nos presenta una realidad. Entierros sin deudos. Entierros sin deudos, una realidad a la que en el segundo mes bajo ataque del coronavirus, muertes en el país se elevan a 86, infectados a 1.828. Ministro apoya uso de mascarillas. Gobierno anula compras por 2.725 millones de pesos. Vamos con otra, que es la de El Caribe. 6 laboratorios más harán la prueba del coronavirus. Autorización permitirá ampliar capacidad diagnóstica del país. Contagios ascienden a 1.828, fallecidos a 86. El Senado aprueba extender la emergencia por 25 días más. Y miren, señores, esa foto no es vieja, eso es de ayer. Caos en la reapertura del Mercado Nuevo. Reinician las operaciones del Mercado Nuevo de la Duarte. Decenas de personas acudieron a negociar. El tránsito se paralizó por 2 horas en la avenida Duarte, generando un tapón de más de 1 kilómetro. Sí, pero mucha gente derivó por lo menos para los víveres al mercado. Me están diciendo que ayer, pero es imposible porque, señores, es que ese mercado suple, no es solamente Santo Domingo Norte, no es solamente la capital, es el país entero. Ahí viene gente de los hoteles del este a suplirse. Sí. Y eso es, y de los mercados del interior. Y eso está cerrado. Mucha gente no, que come plátano en el este, no los compra allá en Moca, viene aquí a la capital y lo compra ahí y va al Mercado Nuevo. Entonces ya esa parte de esa gente está yendo al mercado, pero eso no es suficiente, porque la bolsa de la comida es en el Mercado Nuevo. Sí, ahí es que se establecen incluso la tendencia de los precios nacionales. Bien, vamos entonces lo que tenemos en la portada de El Día, que hoy nos presenta lo siguiente. Señores, presidente de la Cámara de Diputados da positivo a coronavirus. Miren, aquí está Radamés Camacho, había presentado síntomas desde la sesión del 19 de marzo en que la Cámara de Diputados aprobó la primera declaratoria de emergencia por la crisis sanitaria por el COVID-19. Cuarto diputado afectado por el coronavirus, el presidente de la Cámara de Diputados. Subsidio para salarios inicia para 527,000 empleados, despedidas a difuntos restringidas por el COVID-19 y la posposición de los comicios gana terreno. Vamos con otra portada que es la de El Periódico Hoy, ya para terminando el recorrido de los diarios y para mostrarles otras informaciones, tenemos que el Hoy nos dice lo siguiente. Bien, ok, aquí tenemos la portada de El Periódico Hoy. Déjame ver, parece que tenemos ciertas dificultades, pero mientras tanto les podemos ir diciendo que hay una buena información que compartir con respecto a lo del coronavirus. Miren el gráfico que siempre le mostramos a ustedes por las mañanas. La aplicación de monitoreo del coronavirus nos muestra
que durante tercer día consecutivo, en el día de ayer, hubo una disminución en los nuevos casos. Es decir, día 3, 83.904. Día 4, 79.169. Día 5, 75.029. A razón de 4.000 o a 6.000, a 5.000 menos cada día nuevos contagios. Bien, pero si nos vamos entonces, vamos a la aplicación en su versión de mapa mundial, vemos cómo andan las cosas en los principales países donde tenemos presencia los dominicanos. Estados Unidos, 10.943 muertos, 19.810 recuperados, 336.897 activos. En el día de ayer murieron en Estados Unidos 72. Aquí está en España, 13.341 muertos, 82.897 activos, 40.437 recuperados. Y en China, ¿qué está pasando en China, señores? 1.242 casos activos, 3.331 muertos, 77.167 recuperados. Bueno.